tomarnos como para llegar, vamos a cerrar los ojos, hacer como una breve meditación para estar acá, más allá que estén atendiendo otras cosas, pero tratar de estar acá con la energía puesta lo más posible en este encuentro, la escucha, la exposición. Ahí va, vamos cerrando los ojos. Vamos a tomarnos un minuto para respirar y conectar con la respiración, inhalando y exhalando. Vamos a ir revisando a ver cómo está nuestro cuerpo, como para bajar a él, que quizás en el día generalmente hacemos más cosas de pensar y de la mente, y poder darle lugar, darnos lugar a nosotros, al cuerpo físico, a ver cómo está, cómo se siente. Inhalamos, exhalamos, vamos recorriendo la cabeza. Imaginamos que tenemos la nariz en el lugar que yo nombro y que entra el aire y se abre y se afloja y al exhalar lo acariciamos. ¿Sí? Entonces vamos a empezar por el entrecejo, por la frente, que se afloje. Vamos a ir a como la corona, la parte de arriba de la cabeza, que también, que al inhalar entre el aire y se relaje. Vamos a también llevar la nariz a nuestras orejas para abrirnos a escucharnos, que al exhalar que se afloje. A nuestras mandíbulas, a la boca también, al cuello, que se vaya aflojando. Después sigo por los hombros y los brazos, por mi espalda, también revisar a ver cómo está. Inhalo y llevo el aire para ella, a los omóplatos, a las lumbares, se aflojen y descansen también. Ahora voy a mi pecho y me imagino la nariz ahí. Y que cuando entra el aire, se abre el pecho y se abre a esta experiencia, a este intercambio, a compartir. Sigo por las vísceras, que también, la panza, intestinos, todo por ahí, que también entre el aire y afloje toda esa zona, se distienda. Y así sigo recorriendo mi cuerpo, tomo conciencia en las caderas, en mi apoyo, en mi cola, mis piernas. Aflojo los tobillos y llego hasta los pies. Siento como están apoyados y que pueden descansar también. Y si siente alguna otra zona del cuerpo que está tensa, le llevo el aire para que se afloje y se distienda también. Ahora voy a mi pecho y voy a mi sentir, a ver cómo estoy. Voy a revisar cómo me siento para compartir este encuentro,
a soltar expectativas. Voy a abrirme, como decíamos, a escuchar, a compartir, a estar con mi presencia aquí. Y si tengo problemas y cosas del día, trato de imaginarme una nube y que se queden por ahí, que se vayan en este momento para yo poder estar con toda mi atención lo más posible en este encuentro. Hago una respiración profunda, donde inhalo calma, tranquilidad, y al exhalar suelto los nervios, la ansiedad, tal vez el cansancio también del día, y me dispongo para este encuentro. Bueno, los que están con cámara apagada, que pueda prenderla y compartir, bienvenido. Y si no, bueno, me van escuchando y el que no pueda como hablar, cualquier cosa, me escribe algo. ¿Sí? La idea de hoy es hablar sobre este tema que les traía del perdón y la condena. Eh, para mí es un tema muy importante porque me ayudó mucho en mi camino de transformación, que después voy a hablar un poquito más, pero es muy sanador y lo he vivido conmigo en mi proceso y también con los pacientes. Y muy necesario y que a veces no lo tenemos tan consciente de lo que nos hacemos cuando nos estamos condenando, en cuánto nos perjudicamos o por no perdonar a otros o por no perdonar cosas del pasado y no entendernos. O también cuando no nos permitimos vivir desde el perdón toda la alegría y todo lo sano y la tranquilidad que nos trae. ¿Sí? Yo voy a ir hablando. Cuando tengan dudas, les voy a pedir que levanten la mano, porque capaz que yo estoy armando una idea y prefiero esperar a terminarla y después contesto. ¿Sí? ¿Ok? Bien. HPOL, que no te veo mucho. ¿Quién es que está ahí? Ah, buenas. Jessy, hola. Bienvenidos, bienvenidos todos. Bárbaro. Bueno, lo primero que vamos a empezar es entender, bueno, ¿qué es esto de la condena? Y por qué cuando los invitaba les decía es algo con lo que crecemos y que después nos vamos haciéndolo a nosotros mismos. Nosotros venimos de un modelo de crianza que cuando hacemos algo que está mal, se nos rezonga y se pone en lo general, puede ser como una penitencia o un castigo para poder aprender. Que a veces decimos, bueno, pero no le puse una penitencia. Pero, por ejemplo, cuando yo me enojo con el niño, o sea, todos fuimos niños, más allá que esto muchos que somos padres lo vivimos como padres y también es re útil entenderlo como padres, lo voy a llevar mucho a nosotros que fuimos niños y hoy somos adultos viviendo lo que aprendimos desde ahí. Entonces, si bien puede ser que no me ponen una penitencia o un castigo, ya el adulto cuando se enoja, en general, cierra como el cariño, se cierra, se distancia. Entonces ya no es cercano, entonces ya ahí ya hay un castigo, ya ahí ya hay una penitencia para el niño, que es dejar de ser amoroso y cercano. Entonces, ¿qué vamos aprendiendo? Que bueno, que si no hacemos lo correcto, que si no hacemos lo que está bien, merecemos, somos malos de alguna manera y merecemos un castigo o una penitencia. ¿Qué más crecemos? Entonces, eso que va generando en el niño, tristeza, dolor, enojo, y va generando resentimiento. O sea, si a lo largo de la crianza esto se va dando y se va dando, el niño se va generando como resentimiento con todo esto. ¿Por qué? Porque va entendiendo que no se perdona, porque muchas veces al niño no se le perdonan las cosas que hizo mal. Y además, ¿qué más va aprendiendo? Los adultos en general, cuando nos equivocamos, cuando
Nosotros capaz que rezongamos y nos fuimos de mambo porque le gritamos y qué sé yo, no le pedimos disculpas al niño. El niño se hace eso y si no se pudo controlar, sí tiene que pedir disculpas. Entonces, ¿con qué crecemos también? Que no se pide perdón. Y nos vamos alejando de este estado del perdón, en lo general. Y ahí vamos creciendo también como niños con mucho enojo, también niños que más bien van a ser sometidos, o sea, más bien voy a hacer lo que quieren los demás o lo que se debe hacer. También, ¿qué más entiende el niño? Que me quieren o que me merezco el perdón si hago lo que está bien. O sea que es con condicionamientos el perdón. No es un perdón libre y abierto al entendimiento, sino que va a ser, ahora que haces las cosas bien, sí te perdono. ¿Se va entendiendo? Entonces nosotros vamos creciendo con eso, entonces nos alejamos mucho del perdón, de ser cercanos, de ser abiertos, porque ¿qué significa el perdón? El perdón significa que ante una situación yo abro mi corazón. Cuando digo abro mi corazón es porque en el cardíaco están los estados de amor, en nuestro cuarto chakra que está. O sea, no solo es el perdón, está la empatía, está la cercanía, está la compasión. Todo eso, si yo me abro a una situación, al entendimiento, yo voy a poder mirarlo de otra manera. Pero como nosotros no nos trataron así, nosotros tampoco vamos a tratar las situaciones así, de otros y las nuestras propias. Entonces, cuando yo no haga lo que debería hacer o lo que se espera de mí por mi familia, por ejemplo, porque tenemos un montón de dogmas y de paradigmas de la familia, de la sociedad, que están en el inconsciente colectivo y que hay que ser eso. Entonces, si yo no soy eso, si yo no obedezco a eso, voy a sentirme que estoy haciendo algo mal. Entonces, ¿qué entendimos que merezco si pasa algo mal? Bueno, merezco un castigo, merezco una penitencia, que muchas veces no las vemos. No es que nosotros nos estamos poniendo, viste, Lorena, hiciste las cosas mal, entonces ahora no puedes ir a tal lado. No, no lo vemos, pero sí, ¿qué nos hacemos? Nos decimos qué horrible, nos empezamos a decir, ¿por qué habré hecho esto? Me quedo pensando en eso y sin lugar a dudas me hago otras cosas que tienen que ver con quitarme bienestar. ¿Por qué? Porque como me siento que hice algo mal, empiezo a generarme cosas que no soy muy consciente, pero que me quitan bienestar, que me quitan alegría. Porque cuando vivo en esto, es como que es como que tomamos una nube arriba nuestro todo el tiempo. Entonces empezamos a dejar de vivir como con esto, con alegría, contento. Cuando uno entra como en la energía esta del resentimiento, porque estoy resentido conmigo, con situaciones que yo traigo atrás y empiezo a como a enojar también conmigo, que muchos pues decimos, no, pero yo no me enojo conmigo. Yo en general, bueno, tengo un autocontrol muy grande porque detrás de eso, ¿por qué no lo quiero tocar yo? Porque detrás de eso hay dolor. Porque ese niño que yo les hablaba, que le pasó eso de niño, tiene dolor. Esas situaciones le dolían. Pero vamos tapando ese dolor. Y de grande también tenemos situaciones que nos generan dolor. Ay, por situaciones que nos generamos nosotros mismos. Pero como yo no quiero tocar ese dolor, no quiero entender qué es lo que está sucediendo, no quiero ir ahí, en general vivo con esto, con no contactar con lo que siento y con lo que me genera a mí. Le voy a traer un ejemplo. Otro día con un paciente que, este, en general, él cobra todos los meses, no tiene ningún problema. Me dice, no sé por qué este mes se me complicó en cobrar el sueldo. Entramos a ver, ¿y qué le pasaba? Para él tenía muchas cosas pendientes que tenía que haber hecho, pero no las había hecho y se sentía mal por eso. Entonces, ¿qué hacemos? Nos quitamos. No somos merecedores de cosas buenas porque estoy haciendo las cosas mal. Probablemente no fuera la primera vez que vivía esto y otras veces se quita de otra manera. En este momento se mostró con algo más visible que era claramente el sueldo y con quitarme dinero. Generalmente, lo que yo les digo es que no siempre nos estamos quitando. Quizás a mí me va muy bien económicamente, pero no vivo tranquila, no vivo tan feliz, no me doy tantos espacios para mí. ¿Se va entendiendo cómo funciona esto de la condena y qué nos hacemos? ¿Sí? Nadie me contesta. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí? Bien. Bárbaro. Entonces,
es importante como empezar a mirar esto y yo lo que les traía muchas veces es, somos personas que cuando que vivimos así es que estamos pensando, dos ejemplos claros, es que estamos diciendo, ay, qué horrible esto que hice, ay, qué mal esto que hice, ahí ya me estoy juzgando de alguna manera y generalmente no me estoy entendiendo y no soy amorosa conmigo cuando hago esas cosas. Otra cosa que hacemos con esto que tenemos marcado es tratar de controlar todo para no equivocarnos, porque la equivocación tiene un peso muy grande para nosotros, merece un castigo. Entonces nos cuesta mucho equivocarnos y somos muy exigentes y queremos controlar todo para no equivocarnos, ¿no? Y eso le debe pasar a ustedes que tienen hijos, que les pasa con sus hijos, que ven como esa autoexigencia. Decimos, pa, qué cosa, bueno, así somos nosotros también. Pero la autoexigencia, por muchas cosas viene, pero una es esta. Cuando me equivoco, tiene un peso tan grande, le dimos un peso tan grande, porque si nosotros nos miramos, cuando éramos niños, ese adulto se enojaba mucho cuando yo me equivocaba, cuando me rezongaba, hasta era muy violento. Entonces, qué cosa tan horrible es una equivocación. Entonces, hoy también tiene ese peso para mí. Es muy bravo equivocarme. Entonces, trato de controlar y de no equivocarme y de tener todo bajo control, así yo después no me quito. La realidad es que ese control no funciona porque no hay chance, nos vamos a equivocar. Es sano equivocarse, o sea, el niño se va a equivocar porque está aprendiendo y nosotros como adultos también. No sabemos todo, no podemos saber todo, es imposible. Pero vivimos en una sociedad donde está tan mal vista la equivocación y el error. Incluso hay estudios que dicen que, por ejemplo, en América Latina, por muchos motivos, pero el que se equivoca siente como mucha culpa y en teoría se lo tiene mal visto. En los países anglosajones está mejor visto como, bueno, es alguien que tiene mucha experiencia, alguien que hizo muchos proyectos y no le fue bien. Acá es que horrible, ¿cómo le fue tan mal? Entonces, tenemos esa mirada crítica y no nos hemos quedado y nos hemos ido mucho a la crítica. Por eso el uruguayo vive como triste, como apagado, porque hay como mucha condena y mucha crítica en lo que no se hace bien. ¿Sí? Y eso es eso que les transmitía, que decía, es como que vivimos con una nube, como que nos vamos como achicando a la vez. Pero en cambio, cuando llamamos a la energía del perdón, la energía del perdón es como abrir el entendimiento, a la cercanía, decir, bueno, esta situación para algo me pasó, vamos a pensarlo con otro, que puede ser más fácil. Viene alguien y me hace algo. Está bien, capaz que no me gustó, capaz que me dolió, pero después si me viene a pedir perdón, ¿por qué yo no lo voy a poder perdonar? Si yo logro el entendimiento, si yo también me hago responsable de que yo para algo atraje esa situación, si yo al otro lo miro con todos los valores que tiene, ¿no? No solo con lo que hizo en esta vez, que es lo que pasa muchas veces cuando sucede algo, yo me bloqueo y no veo el todo, porque cuando era niño a mis padres les pasaba eso, se bloqueaban y solo se enojaban mucho por esa situación y no miraban todo lo que yo era, que no soy solo esa equivocación, soy mucho más. Pero en ese momento, uno que viene con su carga, y todo esto que se los digo, yo también lo experimenté como padre y elegí cambiarlo porque dije, no, yo sé que este camino, cuando yo voy por el camino de la penitencia y el castigo, lo único que logro es que capaz que no lo vuelve a hacer por miedo, pero no porque haya un entendimiento, o no porque haya un querer cambiarlo real porque entendí. Si lo que tengo es un miedo al castigo o miedo a la distancia o miedo a que no me quieran, pero no realmente entiendo en qué no estuvo bueno lo que hice o no me entienden, ¿no? Entonces, eso mismo, ese enojo que voy trayendo cuando vivo otra situación, también me despierta mi enojo y dejo de ver un montón de cosas. Entonces, invitar al perdón es como a mirar de otra manera, a mirar los matices que tiene esa situación, a mirar y entender que hay otra persona que le pasa algo, que hay una situación que nos trajo a los dos a esta situación. ¿Sí? Entonces, capaz que para poder empezar el perdón, capaz que es más fácil para ustedes mirarlo con otra persona que con nosotros mismos. Pero les aseguro que el que más hay que trabajar, todo hace bien. Y si soy una persona que no perdona, empezar con el otro y con cosas de otros está buenísimo. ¿Por qué? Porque a veces, aunque no venga el otro a pedir perdón, si yo quedo con ese enojo acá, a mí me hace daño. Entonces tengo que elegir perdonar por mí,
porque si no yo quedo como anclada ahí y mirando eso y con una energía acá en el corazón que no está buena, o sea, se me cierra el corazón. En cambio, cuando yo elijo perdonar al otro, por más que puedas, o sea, cuando decimos perdonar no quiere decir que si viene una persona y me hace algo, yo ahora quiera seguir una amiga, por ejemplo, yo quiera seguir siendo su amiga, no, pero perdonar es perdonar la situación y no quedarme enojada y enroscada en esa situación, ¿sí? Sino es como abrir el entendimiento, bueno, ¿para qué pasó esto? ¿Qué nos trajo? ¿Por qué yo me puse en este lugar? Y empezar como a entenderlo y a ordenarlo y acomodarlo dentro mío. Eso trae paz, trae tranquilidad, trae liviandad. Este tema realmente no es sencillo y no es sencillo de trabajar. No les digo que ahora con el taller ya está. No. Y con ningún tema, porque la realidad es que las disfunciones que tenemos y los dolores que tenemos no se trabajan en un solo taller. Si alguien se los dice, es mentira. Yo soy muy sincera. No le voy a vender espejitos de colores. Pero ya empezar a hablar de esto y tomar conciencia y abrirnos a esto ya empieza a hacer su movimiento. Eso sí, seguro. Pero este tema, como nos hemos alejado mucho del perdón y ha sido como mal utilizado, por ejemplo, otra cosa que hacemos con el niño es, bueno, anda y pedirle perdón. Y capaz que el niño todavía no lo acomodó adentro suyo o justamente porque como a él no le piden perdón, tampoco quiere pedir perdón o qué sé yo, entonces está como desordenado, ¿no? O a veces dice, pero me pasó en un caso que me decía, pero yo lo hice sin querer. Sí, está bien que lo hiciste sin querer, pero al otro lo dañó. Entonces pedir perdón es porque entender que al otro le hizo un daño. No está mal. Es como que si yo pido perdón me siento menos. Como que el niño se sentía que estaba mal pedir perdón. Pero yo hice algo que al otro lo dañó y yo tengo que tener en cuenta que no fue queriendo, pero que al otro lo afectó. Y muchas veces vamos a tomar decisiones que a otros afectan. Y abrirme al perdón es abrirme al entendimiento que al otro le puede afectar mi decisión y que puede no gustarle y que puede tener consecuencias para el otro. Y quizás tengo que pedir perdón para quedar en tranquilidad con eso y que el otro vea que yo entiendo que le afecta, pero no, nosotros es como, si no hice daño o no sé, porque nos cuesta, la verdad que cuesta pedir perdón. Yo lo que vengo trabajando cuesta, pero es como invitarnos a acercarnos a decir, es ser cercano pedir perdón. Es como ser amorosos, es como ser compasivos también con las situaciones que generamos y que nos generan, ¿sí? Y que nos pasan con un hijo, con un padre, con un amigo, con un compañero de trabajo, en múltiples situaciones se dan cosas que nos afectan. Como decimos, como decía, me decía esta niña, pero yo no le quise afectar, yo no le quise lastimar. Y bueno, sí, no, pero el otro lo hizo sentir mal. Eso, que lo dijiste sin esa intención. Pero si lo afectó, yo tengo que tener en cuenta al otro y ver cómo lo ayudo si lo que yo hice lo afectó. ¿Sí? Entonces, como le decía, como nos hemos alejado, es un tema que cuesta, pero empezar como a acercarnos y a tenerlo en cuenta está bueno. Y como ya empezar como a vibrar y a pensarlo esto hacia los demás o hacia ustedes mismos, ya empieza a despertar algo. Igual ahora después vamos a hacer un ejercicio, pero como no es algo que se hable mucho, no es algo que se fomente, no es algo que... eh, sí, la realidad es que les puede costar, les soy sincera, me llevó tiempo trabajarlo, porque es eso, tenemos como muchos dolores que quedaron de niños marcados y de enojos que tenemos, que está bueno como trabajarlos y ordenarlos. Pero si yo no quiero mirar para atrás o no tengo cosas para atrás, es como también vivir en el hoy. ¿Qué cosas puedo hacer con lo que me pasa hoy para empezar a vivir diferente? Y es esto de decir, bueno, lo primero es como aceptar que hay situaciones que me duelen, que aceptar que no me gustan, o aceptar cuando yo me condeno, tratar de identificarme cuando yo me estoy condenando. Cuando no hice eso que se espera, a veces no me doy cuenta y es, ay, tendría que empezar el gimnasio, ay, tendría que empezar el gimnasio. Y no me doy cuenta que yo no solo me estoy diciendo eso, probablemente detrás me estoy enojando conmigo misma y me estoy condenando conmigo misma y de alguna manera me estoy castigando. ¿Cómo? No sé, y eso es muy individual. Por eso los invito a buscarlo. Pero cuando yo no hago eso, como tengo asociado que está mal, de alguna manera me puedo generar enredos, me puedo generar discusiones, me puedo, sí, quitarme oportunidades de laborales o de disfrute o de... Generalmente una cosa que alejamos mucho es el disfrute cuando estamos mucho en la condena.
¿no? Y también los estados, como estamos, como les decía, son estados del corazón, y cerramos el cardíaco, nos cortamos mucho el amor en su sentido amplio, pero el amor de pareja, de amigo, de familia, el amor conmigo mismo, en sus múltiples, la generosidad, o sea, hay un montón de estados del corazón que son distintas formas de amor, que yo cuando cierro y no me abro el perdón, también estoy cerrando. Entonces, los invito a que cada uno empiece como a buscar a ver en qué momentos se está como criticando o condenando de alguna manera y que no se abre a perdonar. ¿Cómo lo vemos? Por ejemplo, sí, en situaciones que los enojan mucho también. Ahí hay personas que tienen mucho autocontrol y que no sale nunca y capaz. Hay otras que también capaz que lo tienen controlado, pero hay momentos en que se enojan mucho y que sale como una violencia y dicen, ¿y esto de dónde salió? Bueno, tiene que ver con esto, con un resentimiento grande, con un enojo grande, con cosas que me voy enojando hasta que exploto, ¿sí? Y que no lo puedo como controlar, que además uno dice, por eso a veces, por ejemplo, para llevarlo a los padres con los hijos, que es fácil ver. A veces vemos padres que se enojan muchísimo y que sos muy violento. Y bueno, es que enceguece de manera que no ves que delante hay un niño pequeño. Y no lo estoy justificando y no digo que esté bien, pero lo que está sucediendo muchas veces es que todo eso que está guardado acá adentro en ese momento sale y no mira que delante hay un niño pequeño. Porque es como una violencia muy grande, es una forma violenta de vivir con nosotros mismos, el vivir condenándonos y el haber vivido con eso. Y como les digo, yo no justifico como mis padres fueron así, yo ahora puedo ser así. No, trabajémoslo y ordenémoslo. Y no es que tenga que ir a mirar para atrás, sino lo puedo cambiar en el hoy, buscar en el hoy. ¿En qué momento soy? Yo soy así conmigo y con el otro. Y quizás con el otro me cuido más y lo controlo, pero conmigo, generalmente, no. Y ahí es donde una dice, bueno, hago todo, hago de todo y las cosas no me salen, y bueno, quizás en algunas cosas te estás quitando porque te sentís que no sos merecedora, porque no hiciste las cosas bien, porque no seguiste a tu familia, porque no. Me acuerdo un caso que vi estos días de una chica que es del exterior y se vino a vivir a Uruguay. Y me decía que tenía unos temas de salud y fue a una entrevista y le decían, vos estás muy enojada. Y empezó a buscar y dice, estoy enojada con mi país de origen. ¿Por qué? Porque no me dio las oportunidades, porque allí no pude hacer las oportunidades. Y digo, bueno, en realidad eso le generaba problemas cada vez que iba y como que ese enojo estaba ahí adentro. Pero en realidad es entender que uno, a veces en el país de origen, al lado de la familia, son muy grandes las lealtades a nuestra familia, entonces no podía permitirse ir adelante. Entonces, entenderse y perdonarse que se tuvo que ir para poder prosperar. Fue el camino que encontró, pero todavía está enojada porque cómo se tuvo que ir y no lo pudo. Y, y no miraba que, sin embargo, bueno, hoy vive bien y fue el camino que encontró. Poder perdonar, ella lo asociaba como el país de origen y bueno, voy a perdonar a mi país de origen, sí, pero a la que hay que perdonar es a ella, que no encontró los caminos para que le fuera bien en su país de origen. Y eso es súper entendible, a muchos les pasa, porque nuestras lealtades con nuestra familia, cuando estamos al lado de nuestros padres y de todo el sistema familiar, son más fuertes. Se nos hace a veces más difícil. Entonces, sí tenemos que romper un montón de cosas, pero una de ellas es, si yo no soy como mi familia se espera que sea, es probable que yo no me sienta bien y me cueste. Capaz que logro las cosas, pero no me siento merecedora de que me vaya del todo bien. Es un ejemplo. Hay muchas cosas que por no hacer lo que se espera que tengamos que hacer, después nos quitamos. No nos sentimos merecedores. De alguna manera nos sentimos mal. Esto puede sonar como que no, capaz que alguno dice, bueno, pero no lo entiendo o no veo dónde, porque sí, porque está muy oculto. La condena es sigilosa, es una disfunción que está, pero que está como solapada, que no la estamos viendo, no le estamos diciendo todo el día cómo me condeno, ¿no? Pero sí puede empezar como en las cosas que ahora que yo les vaya diciendo que le hacen eco, que ustedes entienden, que les resuena, bueno, voy a entrar a buscar esas cosas que dejo de hacer y que dos por tres me viene, ay, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hago esto? Bueno, pero pará, si no lo hago es porque hoy no estoy pudiendo, o porque me han pasado tales cosas, y empezar como a ser más amorosa conmigo, de entenderme más, de darle más lugar como a ese entendimiento y hasta de perdonarme.
Sí, no hice esto, no pude. Y como empezar a ser también eso, más liviana conmigo misma, más liviana. Bueno, hablo y por ahí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? No es sencillo, como les digo, todo esto. Y lleva tu tiempo de proceso y de empezar a darle lugar y de, ah, y de mirarse una y de... Sí, a mí me pasa que me resulta más fácil con los demás que conmigo. Mm, Me resulta más sí. fácil aceptar y perdonar. Me está pasando mucho con mi hermana eso, pero Ujú. lo que me sale es perdonarla, así, Buenísimo. de arriba abajo, de principio a fin. Y conmigo me estoy dando cuenta que, o sea, no me doy cuenta ahora, toda la vida me pasó, pero, y sí también ese clic de ser más amorosa conmigo, en algún momento Mm, me di cuenta que eso tiene que suceder, pero me cuesta horrores, horrores. cuesta, sí, sí, Cris, sí. Mm, Pero está bueno ya, darse cuenta ya es un camino. mm, Y ¿sabes qué? Es como empezar a decir, por ejemplo, cuando te hagas las listas de cosas para hacer o de qué sé yo, bueno, y capaz, y si no las hago, ¿y qué pasa? Como empezar como a buscar esa mirada amorosa por otro lado, no, bueno, tengo que ser amorosa porque ahí también estoy en la misma y después no soy amorosa y me voy a condenar por no ser amorosa. Es un círculo vicioso que crece como bola, es increíble, pero es así. Entonces, bueno, voy a hacer lo que puedo con esto. Y cuando me ponga cosas para hacer o que no hice, o como ahí empezar como a decir, bueno, pero para. Y también escuchar esa parte enojada y esa parte que te dice, pero ¿cómo no hiciste esto, Cristina? ¿Pero cómo hiciste esto otro? Bueno, porque es una parte que está dolida y hay que por eso a veces querer entrar en ese dolor y a ver qué hay ahí, que a veces, ¿saben lo que pasa? Muchas veces tenemos miedo de entrar en los dolores. Y no es difícil, no es tanto, crecimos creyendo que el dolor es un sufrimiento y no, depende cómo lo viva cada uno. Si entramos un poquito, si entramos de manera amorosa, si nos dejamos ayudar y acompañar y nos damos cosas bonitas, no es difícil transitar los dolores. Y es entrar un ratito y salir. Como empezar de a poquito a tener esa práctica de decir, bueno, a ver, ¿en qué me estoy condenando? ¿En qué estoy enojada conmigo? Y entro un ratito, una vez a la semana, me doy un ratito y después salgo y sigo con mi vida. No es que me tenga que quedar ahí, que es también nuestro miedo de los dolores, que entro y cómo salgo después. No, entro un ratito y después sigo con mi vida natural. Igual ahora después doy algunas ideas, Cris, de cómo seguir por ahí, pero está bueno eso que traes. Con nosotros cuesta mucho. Ojo que a veces también con el otro no le doy lugar. ¿Cómo me voy a enojar y perdono rapidísimo? Y a veces hay que darle lugar. A mí justamente esta semana, se ve que estaba preparando el taller, me pasó con mi madre. Una situación que no me gustó. Y me quedé... Y dije, bueno, primero si me enoja, principio del espejo. Esto es algo que yo tengo. Entonces, bueno, a ver, esto que me está mostrando, ¿qué me está trayendo para mí? ¿Por qué me enoja tanto? Tiene algo para mí. Entonces ahí como baja un poco, ¿no? Si entendemos que es una situación, ahí pude ver qué había hecho yo para que eso pasara, que cuando yo era de esa manera y que no me gustaba. Pero también hubo algo que sí que no me gustó y dije, bueno, ¿qué puedo elegir? ¿Quedarme enojada con ella o aceptar que es así, a esta altura no va a cambiar? Yo tengo que tener cuidado sabiendo cómo es y si me quedo enojada me tendría que alejar y yo no estoy dispuesta a esto. Pero primero le di lugar a mi enojo y me tomé mi distancia. Y después elegí, bueno, voy a llamar a la energía del perdón, aunque el otro no me pida perdón, pero yo no quiero quedar con esto acá, por mí, no por el otro, por mí. ¿Se entiende? Entonces, ahí, pero le di lugar y llevé a su proceso. No es que tengo que ser inmediato, sino que sí tengo que como elaborarlo, darle su lugar. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Jess y Dani, que son las que están ahí. Bien, bueno, bárbaro. Yo sé que no es sencillo y esto da para hablar porque hay como distintas fases, distintas etapas, un montón de cosas, pero lo primero es como que les traía a traer eso es para que ustedes entendieran cuando ustedes fueron chicos qué pasó, que esto hoy lo vivimos así. Ahora que lo pueden ver, ya es como que algo puede empezar como a desarmarse de ustedes y como este mecanismo no lleva a ningún lado, el mecanismo de condeno,
entonces me quito, me siento culpable y entonces me quito a través de un castigo, no logra nada. Yo sé que a veces, y las que estoy viendo son madres, así que me entienden que a veces sí hemos recurrido a eso, pero la realidad es porque nos cuesta a nosotros elaborar otras cosas. Porque la realidad no es el camino de la solución, sino el camino del amor, de la cercanía y del perdón. Queda un trabajo chino, pero es el que deberíamos trabajar y ir por ahí. Pero bueno, no, vamos haciendo lo que podemos, pero en el hoy, con nosotras, haber entendido que eso nos generó y a veces para los que son padres está bueno porque pudieron ver como, wow, el efecto en el hijo, cuando yo soy de una manera y yo soy de la otra. Como tenemos todo esto, a veces no puedo ser amorosa y a veces no puedo estar en el perdón y a veces no puedo ser cercana. Es real, como nos vivimos y con un montón de cosas, nos va a pasar. Siempre tenemos que tratar de, bueno, ir por el otro camino, pero cuando no va a pasar. Si es importante, por ejemplo, si se me fui de mambo, es poder pedir perdón si me fui de mambo. Porque así le enseñamos al niño se puede pedir perdón, que nos podemos equivocar, que como adultos nos vamos a equivocar también. Entonces ahí ya empezamos a mostrar otra información. Y cuando lo hacemos con el otro es como decir, bueno, ¿y por qué si con el otro lo puedo hacer, conmigo no? Me empiezo a mirar de que me voy a equivocar conmigo misma y me voy a tratar de entender y empezar como a que algo empiece como a fluir en mi corazón y ser cercana conmigo. ¿Qué me pasó que me llevó a esto? ¿Qué me pasa que me condeno, que me enojo conmigo? Y es como un todo. Yo algo que voy entendiendo es, si yo me vivo más tranquila, más ordenada, más dándome lugar, es probable que me condene menos y que me enoje menos conmigo. También es si yo, en cómo nos vivimos hoy a veces, en la locura, con mucha cosa, no dándome lugar, postergándome, y se suman un montón de enojos que lo sumo a todo ese resentimiento que tengo acá adentro, entonces soy letal conmigo y con el resto. Entonces, ¿por qué les digo eso? Yo sé que lo saben, pero a veces no le damos el peso a estar más tranquilos y más equilibrados, la importancia que tiene. Porque genera un equilibrio no solo en mí, a mi alrededor, mis respuestas con el otro van a ser diferentes si yo estoy más tranquila y ordenada. Entonces a veces decís, bueno, esta semana ando a mil, no pasa nada. Y genera unos líos en casa, en todos lados, que ni te cuento. Porque no le di el peso a qué importante era mi tranquilidad. Bueno, en un par de semanas me voy de vacaciones. No, no, construyamos hoy la tranquilidad y el orden, porque así voy a poder disfrutar de las vacaciones en 2 semanas, si no voy a llegar tan alterado. Les traigo esto porque lo escucho mucho y justo estuve con unos amigos que están así también, como locos viviendo, no, pero unos días nos vamos de vacaciones, ¿y por qué no elegimos en el hoy estar más tranquilos? Y esto es fundamental para que yo genere otro tipo de vínculos con el otro y conmigo. Yo voy a ser más amorosa conmigo si me estoy dando esas cosas que a veces no son tantas. Por eso les digo, a veces les damos, ay, solo quería un rato de, no sé, voy a acostarme un poco más temprano. Bueno, no, si nunca me acuesto temprano, no pasa nada. Y capaz que si yo hoy me acostaba un ratito más temprano, descansaba mucho mejor y yo mañana tendría un día diferente. Son pequeñas cosas que son ser cercanos a nosotros, ser amorosos con nosotros, tenernos en cuenta. Entonces ahí quizás al otro día me pasa algo y yo ya puedo ser más amorosa porque tomé decisiones más cercanas a mí, me tuve en cuenta y empiezo a poder decidir y empiezo a poder ver desde qué lugar me condeno. Pero todo es como, o entro en el círculo vicioso de que me agrego cosas que no hago y cosas que hago mal y sigo en ese círculo y me enredo cada vez más, o empiezo como a poquito a desenmarañar y a empezar el círculo virtuoso, de pequeños pasos. Que a mí siempre me gusta traerle esto, empiecen como de a poco, no es que yo mañana ya me perdono todo, no me condeno más, no, no funciona por ahí. Pero empiezo como de a poquito a tenerme en cuenta, a escucharme, a ver que eso que, no hice esto, pero no fue de mala, no fue que no tenía ganas, o por algo fue, o capaz que sí, no tenía ganas, y bueno, no tenía ganas de hacerlo. Y empiezo como, pero no freno como ese mecanismo, bueno, o me empiezo a ver, porque a veces cambiar, para lo que yo vengo viviendo hace mucho tiempo, está lo que se llama la trayectoria de mínima acción. Entonces, mi primer camino va a ser ese. Desarrollar el nuevo camino lleva su tiempo. Por eso es como de a poquito y me voy a ver, pa, miren en qué enredo me metí. Seguramente acá
claro, como no hice tal cosa, me condené, me enojé conmigo. Bueno, está, me entiendo, ya lo iré cambiando, ya podré cambiarlo. Y empiezo a perdonarme para atrás. Ahora vamos a hacer un ejercicio que ustedes lo pueden hacer con otras cosas, con situaciones, esas situaciones que a veces me vienen, ¿cómo yo hice esto? El otro, trabajábamos con un paciente que se reclamaba mucho su adolescencia, que había tomado mucho alcohol, que había sido muy rebelde, que... Entonces poder perdonarse y entenderse. Todo este mambo que traía de niño, de adolescente, explota. Y aparte que tenía, bueno, una gran desvalorización y un montón de cosas. Entonces entenderse que fue el camino que encontró, que tenía que tenía una adicción, que tenía problemas, que por las cosas que estaba viviendo, y poder perdonarse, porque su enojo era con ese adolescente y era él. Entonces vivía con esa energía negativa acá adentro. Entonces nos llevó un tiempo a trabajar, pero poder como perdonarse. Entonces, si algo les viene como una situación, cómo viví esto, cómo permití aquello, cómo poder perdonarse, decir, y con los recursos que tenía, dice lo que pude. Y ahí es algo, por ejemplo, a veces con papá y mamá, que uno se enoja, las cosas que vivió, y bueno, sí, fueron responsables y capaz que hubo cosas que no estuvieron buenas, pero hicieron lo que pudieron con los recursos que tenían. Y si yo sigo enojada, no voy a cambiar nada del pasado también. Lo único que me hago es daño en el presente. Entonces, ¿qué otro camino tengo? Y bueno, entenderlo y buscar el camino del perdón, el camino del entendimiento. Aunque no me, como les digo, muchas veces va a pasar que eso que estuvo ahí, capaz que nadie me pide perdón, pero yo lo elijo. Yo elijo dejarlo en paz adentro mío. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Están ahí, muy atentas. ¿Se entiende? Bueno, como les decía, podemos un montón de cosas, pero sobre todo que se ven y que el perdón trae un camino de flexibilidad, porque justamente lo que es la condena es inflexible, porque las cosas son así y no fueron así. Entonces, el perdón invita a flexibilizarnos. El perdón invita como a eso, a que hay otros matices, que hay otras opciones, que hay otras miradas. ¿Sí? Bien, ahí señor Gisela, pero seguimos hablando. Yo voy repasando a ver qué otras cosas le quería comentar. Y el no perdón, como les decía, trae conflicto. Entonces, hacerlo por mí, para mi tranquilidad, para yo tener esa flexibilidad, esa calma. Es como vivo mucho más liviano. Si no, es como que vivo con peso, vivo como con esta parte así, contenida y cerrada. ¿Sí? Como les explicaba, esto que son estados del cardíaco y del corazón, entonces yo cierro el corazón. Es más, hay como un estudio científico que se hizo de las personas cuando se enojaban y cerraban el corazón, uno tensa todos los músculos y se cierra el corazón, entonces se va a la mente. Entonces ahí por eso las respuestas en esos momentos puede ser o que quedas anulado porque te embota, porque tu mente se embota, o sea, que dejé de vincularme con mi corazón, o si no, la persona queda como más avispada, pero violenta, con enojo. ¿Por qué? Porque le falta el sentir. Entonces, eso es la reacción en nuestro cuerpo, por eso para entenderlo como hasta en lo físico afecta el corazón y se contraen los músculos cuando uno está en esa situación y se cierra y no perdona y no entiende. Incluso hay estudios, ahora no me acuerdo qué universidad, pero que decía cómo personas que viven desde el perdón viven más alegres, son más prósperas, les va mucho mejor que cuando elegimos no perdonar, ¿no? O sea, hay un montón de cosas invitando a vivir mucho más desde este lugar, ¿sí? Bien, ¿por qué? Y además, un poco lo que les traía. El camino del perdón es saber perdonar, saber pedir perdón también y saber recibir ese perdón, ¿no? Porque cuando yo pido al otro que también me puedan perdonar a mí, poder recibirlo. Muchas veces no lo pedimos o no lo, porque no nos sentimos merecedores de recibir ese perdón. Como estuvo tan mal lo que hice, que me cierro y me quedo como en esto y no, ni siquiera lo pido porque no me siento merecedor de recibirlo. Entonces también desarrollar eso es importante, porque está bien
poder recibir ese perdón. Como decíamos hoy, me voy a equivocar y va a suceder. ¿Sí? Entonces es todo un desarrollo ir por este camino, pero es como muy lindo y muy sanador. Eh, nada, suena como muy lindo y yo sé que capaz que les suena como a veces como lejano, por esto que les traía de que no se nos promueve, de niño no se nos enseña a vivir en esto, es todo lo contrario, se nos lleva más al resentimiento, porque eh, ese niño quedó herido, quedó dolido, quedó enojado en esas situaciones en lo que no se lo entendía y no se lo perdonaba. Entonces, eso fue quedando adentro nuestro y fue generando como algo que se cerró y que quedó resentido y que a veces nos cuesta como contactarlo. Porque yo la miro a ustedes, algunas que las conozco y, ay, son incapaces de enojarse con alguien, dice uno, pero eso está como ahí, metido para adentro y quizás lo controlo mucho y no sale para afuera con otros, pero seguro que conmigo sale. Y eso es lo que tengo que estar atenta y cuidar, porque es eso, cuando yo vivo mucho más de esta energía, me pasan cosas mágicas, es como que empiezan a pasar cosas mucho más lindas, porque nos vivimos como una vida tal vez bien, pero la vida es mucho más hermosa de lo que para algo vinimos a vivir, tremenda experiencia, y la vivimos recortada, y uno de los puntos para vivirla recortada es la condena que tenemos sobre nosotros, ¿sí? Entonces, poder empezar a esto es como poder expandirnos, abrirnos a la vida de otra manera. Y bueno, todo esto que les decía, voy a revisar si no les quería comentar algo más. Mm. O pregunten ustedes. Pregunten, que todo es bienvenido y ahí me habiliten a mí a hablar un poco más o explicar un poco más también. ¿Qué puedo hacer? Bueno, esto de que les traía, lo primero es como aceptar que me equivoco, aceptar que hay veces que me equivoque, que me voy a equivocar, que está bien equivocarme. Las que sean madres o padres, está bueno aplicarlos con los hijos. Es como a veces es más fácil, o con otra persona, o también ver cómo miramos al otro cuando se equivoca. Yo me acuerdo con mi pareja, era muy... ¡Truah! Y ahora puedo ser como mucho más amorosa, porque como soy más amorosa conmigo también, en las equivocaciones puedo ser también con el otro en las equivocaciones, ¿sí? Y, y como tener como esa real intención de abrirme a vivir desde el entendimiento, del amor, de la cercanía, por más que el otro haga algo que no me gustó, porque en las parejas pasa mucho, que a veces hace el otro algo que no me gusta y me enojo, como no distanciarnos, no cerrar el corazón, no seguir siendo cercana. Si es la persona que quiero, que me quiere, pueden haberme gustado, pero no distanciarme, porque eso hace que el otro se sienta mal. Y si lo ven, los niños los muestran más porque se ponen muy nerviosos y muchas veces dicen, no, pero está violento. Y muchas veces o crece la violencia ante el rezongo porque es eso, o sea, dejamos de ser cercanos, cerramos el corazón. Entonces con un adulto pasa lo mismo. Si yo me distancio, me cierro, el otro se siente mal y es peor, se enoja también y ahí la discusión. Entonces, como poder ser cercanos con el otro cuando igual no me gusta lo que hizo, o se equivocó, o no estuvo bueno, pero no alejarnos, no distanciarnos. Es como que como nos olvidamos del cariño, nos olvidamos que queremos al otro y de alguna manera nos distanciamos. Entonces, como volver como a tener eso presente, es importante, porque eso vamos a hacer con nosotros mismos. Seguir siendo cercanos conmigo y amorosa conmigo aunque me haya equivocado. Intentar, empezar por ese camino de, lo primero es cuando me equivoqué, cuando no hice lo que se esperaba de mí, que yo esperaba. O cómo hice eso, cómo terminé así, o por qué le grité al otro, o por qué no fui, que yo quería ir a tal lado y al final no fui. Bueno, está, ok, no lo hice, pero ¿por qué no lo hice? Tratar de aceptarme en eso y ser cercana conmigo, ¿sí? También esto que les traía, cuando ustedes ven que dicen qué horrible, qué mal, bueno, ahí también quédense, pero pará, ¿por qué me digo qué horrible esto que pasó? No estuvo bueno, podría haber hecho otra cosa, pero bueno, el peso que le damos, nos lo damos a nosotros. Qué horrible esto que hice, y no fue tan horrible, o no estuvo tan mal, o bueno, pasó. Pero ahí revisar eso que les traía hoy del peso que le damos a algo cuando quizás no lo tiene, ¿sí? Entonces ahí como que ustedes empiezan como a relativizar las cosas.
y no se quedan enganchadas en eso y uno sigue bien. Yo venía bien y pasó esto y qué horrible y me quedé enganchada con ese qué horrible. Si, bueno, estuvo mal, no estuvo bueno, pero no me quedo enganchada en eso, sigo, ¿sí? Y bueno, lo otro que les traía es como esas cosas que puedo cambiar para yo estar más tranquila y poder tener esta mirada tan amorosa, ¿no? Pequeñas escuchas a cosas que a mí me traen equilibrio, que a mí me hacen bien, darles ese lugar, porque a veces decimos, es mínimo, no, no tengo tiempo, y capaz que, no sé, hacerme una meditación, no para todos, ¿no? Ojo que yo no soy las que digo que todos tienen que meditar, pero un ejemplo, es 10 minutos, y no me los hago, y capaz que hacerme esos 10 minutos a mí me cambian muchísimo, y me dan esa tranquilidad para poder tomar otro tipo de decisiones y tener otra mirada. Entonces es importante esas pequeñas cositas que a uno le hacen bien. ¿Sí? Eh, y bueno, y ahora después al final vamos a hacer un ejercicio porque siempre ayuda a lo energético y ayuda para acercarnos más a estos estados y estas emociones que las tenemos un poco más alejadas. Entonces, bueno, que capaz que ustedes lo pueden repetir, hacerse un espacio y poder repetirlo y dedicarle un ratito, como les dije, una vez a la semana, no tiene que ser todos los días, no tiene que, no, lo que yo realmente pueda hacer. Porque al ser conscientes de esto, si ustedes se ponen un objetivo muy grande, ¿qué van a lograr después? No hacerlo, porque por algo no lo he hecho, y después castigarme. Entonces, menos lo hago. ¿Sí? Entonces, si yo de aquí a 10 días no lo voy a poder hacer y me lo pongo dentro del día 11, no me lo pongo mañana si yo no lo voy a poder hacer. Cuando ustedes empiezan a ser más conscientes de este mecanismo, es voy a cuidar las cosas que me fijo a hacer, porque tiene un peso. Si yo digo mañana voy a ir a tal lado y yo sé que no voy a ir, ¿para qué lo digo? ¿Para sentirme mal mañana porque no lo hice? O mañana te voy a llamar. Entonces después me quedo mal con esa amiga y me da culpa porque no la llamo, pero yo sabía que mañana no podía. Pero yo no soy consciente, que le decía, este círculo vicioso de, mira qué mal que estuve. Me quedo mal, después esa amiga no me llama más. Y porque yo estoy en una culpa enorme. Soy yo la que estoy atrayendo eso. Yo me estoy condenando. El otro capaz que ni cuenta, ni se enojó. Pero yo misma me estoy generando eso porque yo me enojé. ¿Se entiende? Entonces por eso tengo que tener cuidado con las cosas que me voy poniendo. Porque hay algo detrás de esta condena sigilosa. ¿Sí? Bien. ¿Por qué les traía esto también? Y ahora les explico un poco de trabajar con energía, eh, que es un poco lo que yo hago, ya sea en la terapia o en una propuesta que les quiero contar ahora. Porque nosotros, de alguna manera, como les decías, estos estados sanos o estas emociones que vivimos poco, es como que nos vamos alejando. Entonces, imagínense que si yo más bien vivo más del resentimiento o la condena, es como que tengo un camino hecho hacia ahí mucho más sencillo. Y la tubería que va hacia el perdón está como tapada. ¿Por qué? Porque no la uso a menudo. Porque para mí elijo más lo otro. Entonces empieza a taponear, como las venas adentro nuestro, cosas que no usamos o por las cosas que hacemos, empieza a taponear. Entonces cuando trabajamos con energía, lo yo hago irradiar con energía, lo que ayuda, y por eso los cambios se dan más rápidos, es a romper esa tubería. Entonces empieza como a fluir algo que por supuesto tengo que mantenerlo y fomentarlo y que esté más en mi vida para que eso crezca. ¿Sí? Si yo, por eso también tenemos que entender las cosas. O sea, si yo solo les trabajo a ustedes y les trabajo con energía el tema del perdón, ¿qué va a pasar? Capaz que la tubería se empieza a fluir la energía ahí, pero al otro día ya se taponea de nuevo, porque vos no estás integrando esto y no estás haciendo los cambios en tu vida que necesitas. Entonces tenemos que hacer las dos cosas. Empezar a dar nuevos pasos, cambiar las acciones que nosotros hacemos y dejarnos ayudar para que nos sea más fácil. ¿Sí? O sea, yo lo que trabajo es todo el cuerpo, el diseño del cuerpo energético. Es algo que, bueno, todos sabemos que somos energía, llámele el nombre cada uno como quiera, pero tenemos un cuerpo energético que tiene un diseño y que tiene que ver también con nuestros comportamientos. ¿No? Esto que decimos, bueno, los chakras, que son los chakras, tienen que ver con, rigen determinados comportamientos. Por eso les traía hoy, el perdón tiene que ver con el cardíaco, con los estados del corazón. Entonces, para poder como acercar esta energía, yo tengo que trabajar y empezar a abrir más mi corazón y a ser como más amoroso y trabajar un montón de cosas y entender desde qué lugar yo no estoy viviendo eso para que empiecen a estar más en mi vida. ¿Sí?
Entonces, eh, yo ahora lo que los quiero invitar es a una propuesta, así como yo les decía al principio que este fue uno de los puntos clave que me cambió, que me ayudó a transformar mi vida y que vivo mucho más tranquila, mucho más feliz y he cambiado un montón de cosas. Este fue uno de los puntos más importantes y hay otros. Entonces, la propuesta que tengo para este año es para trabajar en grupo esos puntos claves que pueden ayudar a transformar. ¿Sí? Es un grupo terapéutico, grupo de transformación le llamo, que trabajaría el perdón, la responsabilidad, el valorarse y reconocerse. Porque ¿qué pasó? Además de trabajarlos en mí y que yo vi que a mí me hacían cambios importantes, lo he trabajado con muchísimos pacientes y también veo que hacen esos cambios, que ayudan a transformar. Tenemos un montón de emociones y de aspectos y de estados que se podrían trabajar, pero hay algunos que son claves. Entonces, la idea es trabajarlos en 2 módulos, de abril a junio, en encuentros cada 2 semanas, así online, y de esta manera, hablando, entendiendo y después haciendo algún trabajo energético y llevándose trabajos para hacer, si quieren. Y después un segundo módulo que sería de agosto a octubre. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Por qué también en 2 módulos? Porque, como todo, nosotros somos como una cebolla. Entonces sacamos una primera capa de una disfunción, por ejemplo, esto que trabajamos hoy, del resentimiento o de encender el perdón. Vamos a trabajar otros temas, pero después, de alguna manera, estos temas nucleares que tenemos vuelve a salir. Entonces volvemos a sacar otra capa de la cebolla. Entonces, me parece que está bueno como trabajarlo un poco, después dejar pasar unos meses y volver a ver cómo está y volver a encenderlo y a que siga eso funcionando dentro de uno. Yo después que terminemos le voy a mandar la presentación para que una vea, están más que invitados, el que quiere participar. Y cualquier duda me pregunta, o bueno, o también si saben de alguien recomendárselo, también bienvenido. Pero bueno, como les decía, a mí me ha ayudado muchísimo y lo veo en las personas y son puntos así que todos tenemos, que nos hacen bien trabajar. ¿Y por qué en grupo? Porque algunos están los que sí, les gusta la terapia individual y se animan a una terapia individual, y están los que no, que prefieren hacerlo en grupo, porque a veces cuando el otro habla yo me identifico, o también el grupo potencia la experiencia, el grupo acompaña. La verdad que yo hice de las dos formas y son divinas las dos. Me encanta la terapia individual y también la terapia grupal. Entonces, me pareció que estaba bueno y cómo así armarlo con determinados temas, porque a veces uno dice, bueno, pero yo no quiero entrar solo, ir y hablar de lo mío. Bueno, acá son encuentros que ya hay un tema del que cada uno va a hablar, el que quiera hablar desde su experiencia, pero que está como más pautado, entonces no es que tenga que ir yo a abrir determinadas cosas, pero termina saliendo lo que tenga que salir, ¿no? Y hace bien y es transformador, porque es encontrarnos con unos y trae bienestar, bueno, trae, y ahí les voy a como transmitir, bueno, toda mi experiencia que me he formado, esto que les decía hoy, en el diseño energético, en todo lo que son, bueno, los chakras y los arquetipos, los principios de la existencia que están todos relacionados, o sea, cuando hablamos del cardíaco está el dar y recibir, cuando hablamos de hacernos responsables, la ley de atracción, la ley de responsabilidad, el principio de responsabilidad, la ley de causa y efecto, o sea, todos esos principios que operan a nuestro alrededor y que nos influencian. También, bueno, también en constelaciones y que también vamos a hacer algún ejercicio, bueno, un montón de cosas que, que me han hecho muy bien y que hacen muy bien y por ahí va la invitación. ¿Alguna pregunta? Porque yo a veces hablo muy rápido. Lo tengo tan entendido a esto que mientras tomo un poco de agua, ustedes me dicen. No, hoy están muy callados, che. Solo yo hablo, no puede ser. Vieron que no me cuesta, ¿no? La verdad que no me cuesta y yo, si me dejan, no tengo problema. Pero bueno, si preguntan, si tienen algún comentario, Los a ver, yo detalles del taller ese, Lore, los vas a pasar después. sí, del Detalles, grupo, días, sí, horarios y eso. sí. La idea va a ser los martes, 19 horas.
cada 15 días en general, en algunos quedan seguidos por otras actividades que tengo, pero en general va a ser cada 15 días, más o menos un encuentro de 2 horas. La idea es hacer también 2 encuentros presenciales para el que pueda, el que no es que sea obligatorio por la distancia, pero, y mira, acá tengo la presentación, se las comparto rapidito, si me acuerdo cómo, ay, porque recién pude y ahora no. Ahí. Así veo más o menos rápido, esto es lo que les voy a mandar, que empezaría en abril. Bueno, hay un poco el objetivo, que es eso, tener mayor bienestar, lograr calma, tranquilidad, más disfrute, más alegría, que se sientan bien con ustedes mismos, y eso redunda en vincularme mejor conmigo y con el otro. Y bueno, poder empezar a ver las cosas de otra manera, ¿no? Porque si las vemos diferente, las cosas cambian de forma. Es para todo el que necesita un cambio, para el que quiere crecer personalmente y profesionalmente, para el que quiera conocerse más, para el que quiera disfrutar más, para el que lo sienta de alguna manera, ¿sí? En grupo, bueno, un poco ya les comenté, que ayuda, a través de los demás nos descubrimos muchas veces, nos ayuda muchísimo en el camino de autodescubrimiento y expande la experiencia y los trabajos energéticos, como somos varios poniendo la misma intención, se potencia. Acá, bueno, mi experiencia como ingeniera y consultora, que he trabajado con grupos, con muchos equipos y que pasé de una vida como muy exigente a durante estos 9 años de transformación, trabajando todo esto y desarrollando una vida justamente más adecuada para mí, para lo que quiero, con más tiempo libre. Y bueno, y toda esta experiencia que tengo la voy a transmitir en este grupo. Ahí, bueno, algunas de las cosas que he hecho para ayudar y desarrollarme como terapeuta. Algunos de los temas, esto que les comentaba, el poder creador, poder vincular la energía masculina a la energía femenina para crear la vida que queremos, cómo crear lo que deseamos, la valoración, reconocimiento, el camino del perdón, de la aceptación, los arquetipos para yo conocerme, para mí es clave, bueno, conocerme yo y ver en qué momento estoy actuando desde dónde y así poder cambiar lo que no quiera. Los encuentros van a ser, bueno, con una meditación, desarrollar el tema, conversar, tener dinámicas grupales y siempre con algún ejercicio y el que quiere lo puede repetir y llevárselo, ¿sí? Y con trabajos de energía también, porque es lo que decía hoy, en nuestro cuerpo energético, si lo trabajamos y ayudamos con energía, los cambios son más rápidos. Por eso es un trabajo de 8 meses. Que después uno tiene que seguir, es como les decía hoy, las creencias no se cambian en un taller, las creencias se cambian y se trabajan, y detrás de cada uno de mis dolores y de mis formas de ser y todo hay una creencia. Lleva tiempo, pero en un trabajo grupal y potenciado podemos hacer una transformación, a seguir después el que desea, pero van a haber un cambio importante. Bueno, beneficios, como les decía, estos cambios en corto plazo, conocerse, hacerse cargo de las decisiones conscientes e inconscientes que tomamos, descubrir ese poder creador y de crear la vida que realmente queremos, como hacernos como agentes responsables de esa transformación también, ¿sí? Bueno, y disfrutar y poder conectar más con la abundancia, valorarnos, perdonarnos, bueno, muchos beneficios puede traerles. Acá les decía que va a ser en 2 módulos, la vida en noviembre, el segundo módulo es de agosto-octubre y en encuentros final sería en noviembre. Cada 2 semanas, online y con los encuentros presenciales. Bueno, acá hay testimonios de gente que ha trabajado conmigo, que también después lo leen tranquilas. Acá, bueno, un poco cómo sería el costo y que hay que señalar el lugar. Y bueno, esto se lo voy a mandar para que lo miren tranquilas y ahí tienen los canales de comunicación. ¿Sí? Bueno, Bárbaro. muy bien. Ahora vamos a hacer un ejercicio, ¿les parece? Para trabajar todo esto que dijimos del perdón y acercarlos un poco más a nosotros. Y como les decía, si ustedes después quieren volver a hacerlo, practíquenlo tranquilas. Muchas veces yo puedo decir que hagan alguna cosa, si no sale con la intención,
ya lo están haciendo. A veces nos cuesta como poder verlo o poder percibirlo, pero poniendo la intención las cosas se logran, ¿sí? A veces puedo tener más resistencia por mí, por cómo estoy, pero las cosas, los movimientos se hacen a la medida de cada uno, ¿no? Muy bien, bueno, ahora vayan cerrando los ojos. Conecten con la respiración, inhalando y exhalando. Imagínense que están en un lugar que a ustedes les gusta, un lugar de naturaleza, sea en la playa, sea el campo, sea un lugar que a ustedes les hace bien, como la intención de estar ahí y conectar con ese lugar y empezar a recibir lo que haya ahí para ustedes, como la calma, la tranquilidad, la tierra que los sostiene. Sientan como, de alguna manera, de ustedes salen como raíces que se meten en la tierra y se enraizan y se sienten sostenidos, contenidos. Y ahí van a poner la conciencia en su pecho, en su cardíaco. Van a inhalar para que como que se abra el pecho, se relaje, se distienda, que entre esta información que hemos hablado y que vaya donde yo necesite. Y me voy a imaginar una esfera verde en el medio del pecho. Y voy a imaginar que esa esfera verde se ilumina, que empieza a acercar hacia mí la energía del perdón, que me ayuda a empezar a despertar la energía del perdón. Y ahora voy a pensar en una situación conmigo misma o con otro, que a mí me venga, como que no está acomodado en mí, que yo digo que no perdoné, que digo que me enojé. Y voy a mirar esa situación y voy a decirme para mí, elijo perdonar y perdonarme. Me lo voy a decir otra vez, elijo perdonar y perdonarme, aunque no sé cómo, pero pongo la intención de hacerlo. Y es como que envuelven a esa situación con otra esfera verde que se vincula con la de ustedes de su corazón. No se olviden de inhalar y exhalar.
Y vean y chequen a ver si pueden mirarlo con otra mirada esa situación, con más cercanía, con más entendimiento. Si no sale, no hay problema. Ustedes están poniendo la intención de que así sea. Y en algún momento saldrá. Pero quizás puedan ya ver que hay algo más relajado en ustedes con respecto a esa situación. Ahora vuelvan con la conciencia a su pecho para agradecerse este momento, esta oportunidad, esta experiencia. Ya al escuchar todo esto y estar aquí han sido más amorosos con ustedes. Vuelvan a inhalar imaginando el pecho, la nariz en el pecho, para que se abra, para que se afloje, que entre el aire y se relaje. Muevan los dedos de los pies, los dedos de las manos. Y cada uno a su tiempo y a su ritmo va volviendo. ¿Cómo estuvo? ¿Estuvo bueno? Bueno. Sí, bien, les fue bien. ¿Alguien que quiera comentar algo? Buenísimo. Ahí Jessica dice genial, genial, me encanta. Bueno, me alegro mucho. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? Como les decía, esto lo pueden practicar en otro momento, con otra experiencia, con otra situación. Y es como que algo empieza a fluir. Les dice, bueno, si nadie quiere comentar nada más, yo por aquí les voy dando las gracias, voy cerrando. Eh, Jessy, después te puedo pasar la grabación, que llegaste más tarde, y Yuleska no sé si puedo escuchar bien, pero eh, la idea es que le llegue completo. Bueno, gracias por haber estado, gracias por haber compartido, y bueno, cualquier cosa, cualquier duda, comentario me escriben, ¿sí? Muchas gracias a vos, Lore, muchas gracias. Bueno, un placer. Gracias Precioso a todos. taller, gracias. Bueno, muchas gracias, qué lindo. Gracias. Un placer. Dale, nos vemos. Chau, Beso chau. enorme. Chau, chau.